este tiempo importante, donde Dios nos habla a través de su palabra. Necesitamos escuchar la voz de Dios y la oímos también a través de su palabra. En este tiempo es muy importante aprender a seguir el camino correcto. Hay muchos caminos, dice la Biblia, que al hombre le parecen correctos, pero su fin es un camino de destrucción, de muerte. Hay muchos caminos que hoy se nos ofrecen. El mundo ofrece muchos caminos a través de los cuales quieren direccionar nuestras vidas. Pero el único camino que realmente nos puede conducir por una vida con propósito, el único camino que realmente nos puede conducir hacia la gran bendición, hacia el cumplimiento, hacia la eternidad, es el camino que el eterno Dios nos ha trazado. Por eso, en estos tiempos donde se ofrecen tantas alternativas para vivir, tantas ideologías de género para vivir, tantos caminos para vivir, debemos cada día afirmarnos de que el único camino es el que proviene de Dios. Necesitamos encaminar nuestras vidas en el camino de Dios, encaminar nuestros hijos en el camino correcto, encaminar ojalá la nación a través de la oración, a través de la gran comisión, por el camino que Dios ha trazado. Y para esto es muy importante tener en cuenta, lo que somos. Hoy por hoy hay diversidad de caminos que se ofrecen por la falta misma de la identidad que cada persona, por la falta de identidad que como personas a veces tenemos, y se nos ofrecen diversos caminos, diversas ideologías de género y una cantidad de cosas que van en contravía con lo que el Creador de todo lo que existe quiere para su creación. Por eso es importante empezar diciendo lo que dice Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice la palabra, yo quiero que usted lo lea conmigo bien fuerte: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Note que nuestra vida no es el resultado de una casualidad. Nuestra vida es el resultado de algo que Dios ha planeado. Dice la Biblia que somos hechura de Dios. Tenemos identidad. Somos hechura del Creador. No somos lo que el mundo dice que somos. El mundo dice que somos simplemente resultado de la evolución. Está claro, no somos lo que el mundo dice, no somos lo que el diablo dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos. Amén. Por eso lo tenemos que tener claro. Para realmente seguir el camino que el eterno Dios nos ha trazado, que es el único camino real y verdadero que existe en este tiempo, que nos va a conducir a la vida, debemos de tener claro que somos lo que Dios dice que somos. Yo quiero que usted levante su mano y diga: yo soy lo que Dios dice que soy. Diga: yo soy hechura de Dios y he sido creado en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el modelo, el modelo. ¿Cómo se le llama a esos recipientes? ¿Alguien me recuerda? Que se usan para cuando uno quiere hacer gelatina. ¿Cómo se llama ese recipiente? ¿El qué? El molde, exactamente. Muchas gracias. El molde. Somos el molde
¿sí? Jesucristo es el molde que Dios utilizó para crearnos. Dígale que está a su lado, Jesucristo es el molde que Dios utilizó para crearnos. Somos hechura de Dios, ¿sí? Y por ser hechura de Dios somos lo más valioso que Dios ha creado. Lo más valioso que Dios ha creado somos nosotros, sí, los seres humanos. Dentro de toda la creación preciosa y hermosa, lo más grande y lo más valioso somos nosotros, está claro. Y fuimos creados con el molde que se llama Jesucristo, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados? Para andar, para poner por obra una vida con propósito, o para andar en sus buenas obras. Yo quiero que usted diga: mi vida tiene propósito. No importa en este momento por qué circunstancias pueda estar pasando, pero mi vida tiene propósito. Soy valioso para el Creador. Mi vida tiene propósito, ¿sí? Y dice que Él ese propósito lo creó de antemano para que andemos en Él. Note que fuimos creados para andar, para seguir el camino del eterno Dios, el camino que el eterno Dios nos ha trazado. Somos creación de Dios. Gracias a haber creído en Jesucristo, podemos experimentar su buena voluntad. Amén. Hay algo claro que hay que tener en cuenta en el Salmo 138:8. Y yo quiero que usted lo lea conmigo. Dice la palabra del Señor que Jehová cumplirá su propósito en mí, porque sus misericordias son para siempre, y porque Él no desampara la obra de sus manos. Puedes estar seguro de que el propósito de Dios se cumple en tu vida, en tu casa y en tu familia. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia de Dios ha sido extendida sobre tu vida y sobre tu casa. Porque Dios no desampara la obra de sus manos. Dile: Señor, gracias. Yo quiero que tú levantes tu voz y tus manos y le digas: gracias, Dios mío. Yo sé que tú cumplirás en mí todo lo que has planeado hacer. Yo sé que tú cumplirás en mí tu palabra. Tu palabra en mí tiene cumplimiento y yo lo creo, Señor. Tu amor por mi vida y tu amor por mi familia no cambia y no cambiará jamás. Porque tú mismo, Señor, me has creado, porque tú no me abandonas y porque tú mismo cumples tus propósitos y tu buena voluntad. Porque yo creo en un Dios fiel, verdadero, que cumple lo que promete. Amén. Diga conmigo: hay propósito en mi vida. Y esto nos lleva a saber una verdad importante que hemos tocado anteriormente, y es que el propósito, no, la vida que tú y yo estamos viviendo en este momento, no se trata de nosotros, no se trata de ti, no se trata de mí. El propósito, escúchame bien, el propósito que Dios tiene para ti excede nuestras propias expectativas. El propósito que Dios tiene para ti excede tus propios propósitos. El propósito que Dios tiene para ti excede tu propia felicidad, tu propia realización. Lo excede. Dios tiene algo grande. Es mucho más grande el propósito de Dios para tu vida. Es mucho más grande que lo que tú te imaginas. Es mucho más grande que tus sueños. Es mucho más grande que tus anhelos. Es mucho más grande que tu carrera. Es mucho más grande que tus metas. Es mucho más grande que todo lo que tú te puedas imaginar. Pero debemos conocerlo. No importa en qué etapa de la vida nos encontremos hoy. Tal vez nos encontremos en la niñez, en la juventud, en la adolescencia, en la etapa adulta, en la etapa mayor. No importa. No importa. Dios no hace acepción de personas. ¿Está claro? Por eso es importante hacer planes. Claro que sí. Y todos soñamos y todos debemos hacer planes para el futuro. Y claro que sí, debemos trabajar arduamente para ver esos sueños y esos planes hechos realidad. Está claro.
Pero hay algo que hay que tener en cuenta, es que hacer lo mejor de esta vida, para hacer lo mejor de esta vida, para realmente hacer lo más valioso en esta vida, debemos incluir los planes de Dios en los nuestros. Es lo primero. Debemos incluir los planes de Dios en los nuestros. Si realmente queremos vivir una vida con propósito, si realmente queremos seguir el camino que el eterno Dios nos ha trazado, debemos incluir los planes de Dios en los nuestros. Solo Él sabe lo que es mejor para nosotros. Solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Solo Dios puede cumplir sus propósitos en nosotros y en nuestras familias. No importa en qué etapa, vuelvo y reitero, de la vida te encuentres hoy. Niñez, adolescencia, juventud, eres adulto o eres mayor, no importa. Los propósitos de Dios se cumplen. ¿Sí? Los propósitos de Dios se cumplen. Por eso es importante hacer planes. Pero cuando hagamos los planes y cuando soñemos con esos planes, es importante hablar con Dios acerca de eso, de esas prioridades que tenemos, de eso que pensamos hacer, de eso que pensamos llevar a cabo, de eso que estamos pensando hacer de buena o de mala manera. Porque a veces queremos hacer cosas impulsados por circunstancias que no nos gustan. Y entonces, debido a que estoy viviendo esta circunstancia, entonces voy a hacer esto. Y lo mejor que podemos hacer es que cuando hagamos esos planes, ¿sí?, hablemos con Dios acerca de esos planes. Y pidámosle a Dios que realmente nos ayude a entender si esos planes están dentro del camino que el Eterno nos ha trazado, o si no están dentro del camino que el Eterno nos ha trazado. Dios cumplirá. En últimas, Dios cumplirá. Y no solamente cumplirá los propósitos, pero no es bueno desviarse del camino. No deja buenas consecuencias. Es mejor decirle: Señor, ayúdame. Dios tiene un propósito para mi casa, para mi familia, para mis hijos, para mi matrimonio. Y es importante pedirle al Señor que nos ayude a avanzar en el camino que el eterno Dios nos ha trazado. Dios cumplirá sus propósitos. Dios cumplirá su propósito en tu vida, en tu familia. Pero necesitamos andar en el camino que Dios nos ha trazado. Primero que todo, dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Tal vez en este primer punto debemos, tal vez se puede sentir que como que se vive sin propósito, que como que se vive sin sentido, que como que se vive al día, que como que las cosas no están saliendo como uno espera en su propia vida, en su matrimonio, en su familia. Se puede decir: Dios mío, pero yo ¿por qué estoy viviendo esto así, de esta manera? No me parece bien. Pero ¿sabes algo? Hay cumplimiento en el propósito de Dios. Deja en manos de Dios, pon en manos de Dios todo lo que te esté afanando en este tiempo, que Dios lo va a encaminar para bien. Si lo pones en las manos de Dios, Dios lo va a encaminar. Todo lo que pongamos en las manos de Dios, Dios lo va a encaminar. Si se está saliendo del camino, pon eso en las manos de Dios, porque Dios es experto en volver a encaminar lo que a veces se sale del camino. Hay cumplimiento en el propósito, ¿sí? Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto. Hay que estar persuadido, hay que estar persuadido, hay que estar convencido. Dice la palabra: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo, el día que nos encontremos con Él cara a cara, sea porque seamos tomados de esta tierra, o sea porque
lleguemos a casa de nuestro Padre Celestial. Pero la Biblia dice que debemos tener una seguridad plena, una confianza y estar persuadidos. Amén. Hay cumplimiento en el propósito de Dios. Por eso necesitamos seguir el camino que el Padre Eterno nos ha trazado para que cada día disfrutemos el propósito que Dios tiene preparado. Dios empezó, dice la palabra, el buen trabajo en ustedes. Dios empezó la buena obra y debemos estar seguros de que la irá perfeccionando. Por eso no podemos perder esa seguridad. No podemos distraernos. Los afanes de este mundo, la vida que este mundo nos ofrece, la corriente de este mundo a veces quieren distraernos. Por eso la palabra de Dios está diciendo: miren, estén persuadidos, no permitan que nadie los distraiga ni los saque del camino, porque eso será una especie de pérdida de tiempo. Dios empezó, Dios cumplirá. Seguros debemos vivir de que el Señor, a través del caminar diario, nos está perfeccionando, está obrando hasta que nos encontremos con Jesucristo. Entonces debemos tener esta claridad, ¿sí? Tal vez has sentido alguna vez que no hay progreso en tu vida. Tal vez has sentido alguna vez que como que no hay sentido, como que no hay progreso en tu vida espiritual, como que no hay progreso en tu vida personal, en tu vida familiar. Tal vez has sentido que como que no hay progreso en todos los aspectos de tu vida. Pero debes tener algo claro: Dios está en control. Y cuando ponemos en las manos de Dios todo lo que nos esté sucediendo, el Señor sabrá encaminarlo. Porque cuando Dios inicia un proyecto, Dios lo termina. ¿Sí? Cuando Dios inicia un proyecto, Dios lo termina. Pero no perdamos tiempo dejándonos distraer por las corrientes que nos ofrece este mundo. Debemos aprender a seguir el camino que el eterno Dios nos ha trazado. Y para esto debemos tener seguridad de que hay cumplimiento en el propósito y de que si hay algo que pueda estar distrayendo mi vida, alguna preocupación, algún pensamiento contrario, debemos ponerlo en las manos de Dios. Él sabrá encaminarnos. Está claro. Dice la Biblia y nos enseña la palabra de Dios que nuestro Dios, como lo veíamos ahora, debemos estar persuadidos: el que comenzó, lo terminará. El que comenzó, terminará la buena obra. Tal vez en este momento no nos alcanzamos a imaginar cuál es el final de nuestras vidas, cuál es la obra terminada, la obra completa. Solo Dios lo sabe, pero hacia allá debemos ir. Hacia allá debemos ir. Dios sabe la obra terminada que Él tiene preparada para tu casa. Él ya la tiene lista para tu familia, para tus hijos, para tus padres. Pero necesitamos seguir en el camino. ¿Sí? En el camino. Escúchame, cuando Dios inicia un proyecto, lo termina. Dios obrará y te ayudará en tu diario caminar a crecer, porque esto es de crecimiento. Esto no es algo automático. Esto es algo de crecimiento. Esto es algo de ir haciendo crecer la obra de Dios en nuestras vidas, hacer crecer la obra de Dios en nuestro corazón, hacer crecer el obrar de Dios en nuestro corazón para ser transformados. Que el obrar de Dios vaya creciendo en nuestras vidas, para que cada día se vaya manifestando su obrar en nosotros, para que cada día se haga realidad en nuestras vidas lo que Dios ha planeado. Nos ayudará a crecer. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado: Dios nos ayudará a crecer hasta que complete el trabajo en nuestras vidas. Dígaselo al que está a su lado: Dios te ayudará a crecer, a ti y a tu familia, hasta que complete el trabajo en tu vida. Pero recuerda, hay que seguir el camino que el Eterno nos ha trazado. Tal vez has sentido alguna vez que no hay progreso, como te lo decía ahora.
Cuando Dios inicia un proyecto, lo termina. Cuando estés desanimado, porque tal vez no ves que las cosas están saliendo como tú crees, como tú piensas, como tú quieres, en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, escúchame, recuerda, Dios no te abandonará. Estás en el proceso de crecimiento. Él prometió terminar la obra. Él prometió terminar la obra que ha comenzado en tu vida. Tú eres un proyecto de Dios hermoso. Tú eres un proyecto de Dios. Tu vida es un proyecto del Creador. Tu vida es un proyecto. Tu familia es un proyecto del Creador. El Señor empezó esa obra en ti. El Señor la terminará. Tú no vales lo que el mundo dice que vales. Tú no vales lo que el diablo dice que vales. Tú no vales lo que la carne dice que vales. Tú vales lo que Dios dice que vales. Está claro, eres valioso, eres un proyecto que Dios está construyendo cada día, pero necesitamos cada día que el Señor nos encamine, que seguir el camino del Eterno, seguir el camino que el Eterno nos ha trazado. Entonces, no permitamos, sí, que las condiciones que podamos estar viviendo actualmente nos roben esta gran verdad, nos roben el gozo de conocer lo que Dios tiene preparado. Cuando te sientas incómodo con la vida que estás viviendo por causa de las circunstancias, cuando te sientas un poco afligido por tus errores o por tus fallas, recuerda, las promesas y las provisiones de Dios están destinadas para ti. Hay provisión de Dios destinada para ti. Hay bendición de Dios destinada para ti. No importa, escúchame bien. Hoy por hoy el mover de este mundo tiene que ver mucho con las apariencias. Escúchame bien. El dueño de nuestra existencia es Dios. Él es el creador de todo. Y nuestras vidas provienen de Él. Hemos sido creados en Él, por Él y para Él. Y lo que el mundo quiera dictar debe pasar a un segundo, tercer y cuarto plano. Punto número 1. Recuérdalo siempre. Hay cumplimiento en el propósito. Dios es poderoso para cumplir lo que ha empezado en mi vida. No importa en qué condiciones yo me encuentre. Voy a seguir experimentando la buena voluntad. El propósito de Dios es un futuro de esperanza. El propósito de Dios es su buena voluntad para conmigo y para con mi casa. Punto número 2. Dice el texto que estamos desarrollando, Jehová cumplirá su propósito en mí. Luego dice, porque su misericordia es eterna, es para siempre. Escúcheme, el propósito de Dios requiere de su misericordia. Dígale que está a su lado. El cumplimiento del propósito requiere de su misericordia, porque misericordia es lo que necesitamos todos los días. Misericordia de Dios. La Biblia dice en el Salmo 103:17 que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, la misericordia aquí me está hablando acerca del amor. El amor de Dios será siempre el mismo. Dios ama a los que lo honran y siempre hace justicia a sus descendientes. Misericordia. Escúchame. Debemos echar mano de su misericordia todos los días. Si estamos vivos, ¿sabes por qué es? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Si tú y yo hoy estamos aquí, es por la misericordia de Dios. Si estamos con vida, es por la misericordia de Dios. Amén. No nos olvidemos de eso. No es por lo que nosotros hayamos humanamente alcanzado. Por supuesto que debemos poner de nuestra parte
para que los planes y propósitos de Dios se cumplan. Debemos poner de nuestra parte, aún para que el milagro se manifieste. Pero si tú y yo estamos aquí hoy, es por la misericordia de Dios. Si Dios nos ha tenido en cuenta para sus planes, es por la misericordia de Dios. Si Dios nos ha dado el privilegio de conocerle, es por la misericordia de Dios, no porque nosotros no lo merezcamos, es por la misericordia de Dios. Y su misericordia es para siempre. Amén. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios misericordioso, paciente, dice la Biblia, paciente, lento para la ira y grande en misericordia, lento para la ira. A veces los errores nos pueden, a veces cometemos errores que decimos, Dios mío, pero ¿será posible que Dios pase por alto esta falla? A veces viene la culpa, viene la condenación, pero la Biblia dice que no hay condenación para los que han sido unidos a Cristo Jesús. Si venimos con un corazón dispuesto, arrepentido por los errores que hayamos cometido, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces diga conmigo, gracias doy a Dios por su misericordia. Sí, la Biblia nos está enseñando en este tiempo que debemos seguir el camino que el eterno Dios nos ha trazado. Y lo primero es, debemos entender que hay cumplimiento en mi vida de los propósitos de Dios. Diga conmigo, hay cumplimiento en mi vida de los propósitos de Dios. Y diga, y yo quiero seguir encajando en ese cumplimiento. Yo quiero seguir allí encajando en el cumplimiento de los propósitos de Dios. No quiero salirme de ese cumplimiento. Quiero que los propósitos de Dios se sigan cumpliendo en mi vida. Punto número 2, acabamos de ver que el cumplimiento del propósito requiere misericordia. Y la misericordia nos lleva a algo que está en el Salmo 104. Dice la Biblia que debemos entrar por sus puertas. Salmo 104 dice que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias y que debemos entrar por sus atrios con alabanza y que debemos alabarle y bendecirle. Solo Dios es digno de alabanza. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra actitud hacia la adoración a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud hacia Dios? ¿Lo tenemos como nuestra adoración? Porque recordemos que el único digno de adorar es Dios. Los seres humanos debemos amarlos, amar a nuestros padres, amar a nuestros hijos, amar la iglesia, pero no son dignos de adoración. Adorar es entregarlo todo para que Él gobierne conforme a su voluntad. Y el único ser que es digno de adoración es Dios. Y en este tiempo, sin conocimiento de Dios, se cometen muchos errores y a veces las personas se vuelven un objeto de adoración en una relación de pareja. Una relación de pareja sin Dios, por lo general, siempre el uno se convertirá en un objeto de adoración del otro. Y aquí es donde suceden cosas incorrectas, porque se aprovechan de los sentimientos de las personas. La Biblia enseña cómo debe de ser una relación de pareja: amor y respeto por delante, pero el único digno de adoración es Dios. No son nuestros hijos, no son nuestros padres, no es nuestro cónyuge. El único digno de adoración, ¿quién es? Dios. ¿Cuál es mi actitud hacia Dios en este tiempo? ¿Estoy permitiendo que Él tome control de mi vida? ¿Cuál es mi actitud hacia Dios en este tiempo? Yo puedo venir a la iglesia y yo puedo cumplir con todos los requerimientos de congregarme, de asistir, pero la gran pregunta es, ¿realmente estoy cultivando una vida de adoración a Dios, donde le estoy permitiendo a Dios, ¿sí?,
que Él tome el control de mi vida, que Él se adueñe totalmente, cada día más, de mis pensamientos, y que vaya obrando en mí su buena voluntad, y que vaya produciendo en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí es, en eso consiste rendirle adoración a Dios. Claro, cantamos alabanzas al Señor y eso hace parte de la adoración. Pero yo puedo decir que sí, hago parte del pueblo de Dios, pero puedo estar lejos de Él. Y lo que diferencia eso es mi adoración. Estoy permitiendo que Él tome control. Tengo un espíritu enseñable. Estoy permitiendo que el Señor cada día tome su lugar en mi corazón, en mis decisiones, y que se vea la transformación. Realmente, la adoración produce transformación. Si yo estoy teniendo una adoración genuina a Dios, entonces eso se va a reflejar en mi forma de ser, en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, porque cada día voy a ir reflejando alguito de Dios en mí. Por eso dice la Biblia que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias, porque si hay algo que produce la adoración es una vida de gratitud. Y por sus atrios con alabanza y bendecirle. ¿Cuál es mi actitud hacia Dios? ¿Cuál es mi actitud hacia Dios para vivir? ¿Realmente estoy haciendo mi propia voluntad? Sí, busco de Dios, busco a Dios, pero busco a Dios para hacer mi propia voluntad, para que me dé éxito en hacer mi propia voluntad, o busco a Dios para que Él cumpla en mí su buena voluntad. Dice más adelante en el Salmo 105, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Hay misericordia, pero también hay verdad. Hay verdad. O sea, realmente, Dios quiere que seamos personas que andemos en verdad, que no le ocultemos nada a nuestro Dios, que reconozcamos ante nuestro Dios lo que necesitamos reconocer. Podemos venir ante nuestro Padre, ante el trono de la gracia y de la misericordia y derramar nuestro corazón con toda verdad, sabiendo que Él no nos va a señalar, no nos va a juzgar, no nos va a maldecir por esto, sino que por el contrario nos va a ayudar, nos va a sanar, nos va a restaurar y nos va a cambiar, siempre y cuando nosotros tengamos la buena disposición para que así sea. Él es bueno y su gran amor perdura para siempre, pero recuerden, Él no solamente está lleno de misericordia, sino también de verdad. Señor, necesito que me ayudes, tú conoces lo que realmente mi corazón en este momento está sintiendo. Hay que ser de verdad, venir ante el Señor y reconocer, no vivir una vida engañosa, creer que el problema está en los demás, es vivir una vida engañosa, pero entender que yo necesito ser transformado es acogerse a la verdad de Dios, porque solo Él es el único que conoce realmente nuestras vidas. Necesitamos pedir a Dios que nos ayude a administrar nuestra vida, nuestras casas, nuestros hijos. Dice la Biblia que en el punto 3, desarrollando el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia es eterna. Y dice el último, porque no desampara la obra de sus manos. Escúcheme, a la luz del propósito eterno, ¿sí? Cuando llegan momentos difíciles, a la luz del propósito eterno, cuando llegan circunstancias que no nos parecen, que no nos gustan, o pruebas, a la luz del propósito eterno, todo eso es usado por Dios. Todo lo que suceda, sea bueno
o no tan bueno, siempre va a ser usado por Dios. ¿Para qué? Para cumplir su propósito eterno, para establecernos, para fortalecernos, para afirmarnos, para pulirnos, para quitarnos lo que nos sobra, para transformarnos. No desampara la obra de sus manos. Eso significa que lo que Dios tenga que hacer para cumplir su propósito en nuestras vidas, lo va a hacer a la luz del propósito eterno. Está claro, si yo estoy saliéndome como lo veíamos al principio, los caminos del hombre al hombre a veces le parecen correctos, pero a la luz del propósito eterno, muchas veces Dios utiliza, ¿sí?, esa salida del camino, la usa Dios para afirmar, para pulir, para fortalecer y para establecer. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a seguir en el camino. Miren lo que dice 1 de Pedro 5:10. Dice la Biblia: mas el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire usted, está diciendo el Señor que después de que se haya padecido un poco de tiempo, bueno, a veces vienen situaciones que nos parecen un padecimiento, pueden ser pequeñas, pero a veces esas pequeñas cosas nos hacen como que padecer, situaciones que nos ponen a padecer, situaciones familiares, físicas tal vez, emocionales, económicas, situaciones que como que no nos gustan que nos pasen, pruebas que a veces nos ponen a padecer. Pero aquí la Biblia dice que eso es por poco tiempo, porque si somos direccionados por Dios, vamos a salir rápido de ahí. O sea, la Biblia está diciendo que esto debe de suceder por poco tiempo, no por mucho tiempo. Esos padecimientos que a veces pasan aún en las universidades, en los colegios, cuando a veces se aprovechan de los muchachos los unos de los otros, o las amistades, o las relaciones, o los noviazgos, no sé qué tantas cosas, a veces se vuelven padecimientos. Pero cuando uno se deja guiar por Dios, eso es corto, porque Dios te va a sacar de allí en bendición y en victoria. Dice que después de que hayan padecido, ¿sí?, que ese padecimiento Dios lo va a usar, ¿sí?, para cumplir, para enseñarte algo. Porque recuerda, ese padecimiento, esas pruebas son usadas por Dios para afirmarnos, fortalecernos, establecernos, y eso no vuelva a pasar jamás en nuestras vidas. Después de que ustedes hayan sufrido por un poco tiempo, dice el texto, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Dios hará que todo vuelva a estar bien, siempre y cuando tú y yo nos dejemos encaminar por Él. Y ustedes seguirán confiando en Él, y el Señor les dará fuerza para que no se desanimen, y hará que siempre estén seguros de lo que Él les ha prometido. No desampara la obra de sus manos. ¿Está claro? La obra de sus manos. ¿Sabes por qué? Porque la soberanía de Dios es perfecta. Nos moldea según sus propósitos. Diga conmigo: somos la obra de las manos de Dios. Nuestras vidas están en construcción. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Y la soberanía de Dios es tan perfecta que Él nos moldea según sus propósitos, no según los nuestros. Tal vez quisiéramos ser, no sé, tenemos el ideal de querer ser como alguien. Uy, yo hubiese querido ser esta persona. Uy, yo hubiese querido ser esta otra persona. Pero sabes una cosa, el estándar de nosotros es Jesucristo. El estándar de nosotros, el modelo a seguir es Jesucristo.
es la palabra de Dios. Entonces la soberanía de Dios es perfecta. Tú y yo somos valiosos para Dios. Valemos por lo que somos, no por lo que tenemos, ni por lo que alcanzamos. Según el mundo, tú y yo valemos por lo que tenemos, pero según Dios, tú y yo valemos por lo que somos. Somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Qué bendición que podemos estudiar, qué bendición que podemos alcanzar sueños, metas, qué bendición que podemos tener riquezas. Eso es una gran bendición, pero por encima de todo eso, todo lo que tú y yo hagamos y todo lo que tú y yo emprendamos y conquistemos, todo eso es para darle gloria a nuestro Dios y para decirle: Señor, todo esto me lo has entregado tú, porque tú eres el dador de todas las cosas. Pero realmente mi vida vale por lo que soy. Soy creación de Dios, y dentro de la soberanía que es perfecta de Dios, Dios nos va moldeando según sus propósitos. Entonces yo no puedo permitir que el mundo me moldee mi vida. Yo no voy a permitir que las circunstancias moldeen mi vida. No, es que yo me volví así porque a mí las circunstancias me trataron de cierta forma. Error. No, es que yo soy así porque esa es la moda que se está viviendo hoy, porque el mundo me está moldeando así. Error. No, es que esto, es que aquello. No, es que error. No, es que me echaron veneno y me envenenaron y estoy incendiando el país. Error. Uno no tiene que dejarse moldear ni por el veneno que le echan los demás, ni por la corriente de este mundo, ni por los engaños del diablo. Uno tiene que dejarse moldear por el alfarero. Diga conmigo, levante su voz y diga: la soberanía de Dios es perfecta y nos moldea según sus propósitos. Diga conmigo: Dios nos moldea según sus propósitos. Entonces usted y yo no nos dejemos moldear por ningún ser humano. El único que nos moldea, ¿quién es? Dios y su palabra. Lógicamente a nuestros padres debemos honrar y respetarlos, porque ellos son la autoridad directa en el hogar para con los hijos, y ellos también van dictando el camino que los hijos deben seguir conforme a la buena voluntad de su palabra. Dice la Biblia en Isaías 64:8: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Diga conmigo: somos obra de las manos del Señor. Somos la obra de las manos de Dios. Somos la obra de las manos del Señor. Él es nuestro verdadero Padre. Él es nuestro Padre eterno. Yo quiero que usted levante su voz y fuerte y diga conmigo: Dios, gracias. Tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro. Tú eres el alfarero. Tú eres nuestro creador. Yo no puedo andar haciendo de mi vida lo que mejor me plazca, y si equivocadamente lo hago, bueno, voy a sufrir consecuencias que no quisiera sufrir. El querer ignorar a Dios en mi vida trae consecuencias. Debo mantener viva mi dependencia de Dios. ¿Sabes por qué? Debo mantener viva mi dependencia de Dios. Mira lo que dice el Salmo 71:6. Léelo ahí. El Salmo 71:6 dice: en ti he sido sustentado desde el vientre. En ti he sido sustentado ¿desde dónde? Desde el vientre. Gracias a Dios, hoy estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. O sea, está diciendo que, claro, Dios fue el que usó el cuerpo médico. Dios fue el que usó las enfermeras, ¿sí? La partera cuando tú naciste, pero Dios las usó. Fue Dios el que lo hizo. Dios te formó.
en ti has sido sustentado. De las entrañas de tu madre Él te sacó. Por eso de ti será siempre mi alabanza. Por eso, escúcheme bien, debemos mantener siempre conectados con nuestro Dios, reconociendo su grandeza, reconociendo su fidelidad, no apartándonos del camino, siendo encaminados en el propósito eterno que Dios nos ha trazado. De Él es nuestra vida. Por eso debemos, como dice el 17 más adelante, Salmo 71, 17, oh Dios, quiero que lo lea fuerte conmigo, dígalo aquí conmigo, el Salmo 71, 17 al 18 dice, oh Dios, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Y dice el 18, qué hermoso, dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Hermoso, hermoso. Desde que yo era joven, dice el salmista, tú has sido mi maestro. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Yo quiero que mi Dios sea el maestro de mi vida. El salmista dice, y hasta ahora sigo hablando de tus maravillas. ¿Cuántos van a seguir hablando de las maravillas de Dios a sus hijos, a su casa? Dice aquí que está lleno de canas. No me has abandonado. Estoy lleno de canas y no me has abandonado. Y todavía quiero decirles a los que aún no han nacido que tú eres el Dios Todopoderoso. A los que están en el vientre de su propia madre, en mi familia, quiero anunciarles que tú eres el Dios Todopoderoso, incomparable, pues has hecho grandes cosas y tu justicia llega hasta el cielo. Amén. Escúcheme. No se es demasiado niño para creer en Dios y para servirle a Él. Tampoco se es demasiado mayor o demasiado anciano para servir a Dios ni para orar. La edad no nos impide realizar este tipo de actividades para Dios. No debemos apagar nuestro deseo de honrar a Dios. A las nuevas generaciones acerca de todo lo que hemos visto con nuestros propios ojos durante tantos años. Aquí tenemos personas que llevan años. Está Teresita. Quiero que se coloque de pie Teresita, Lida, Marcelino. ¿A quién más tenemos? También doña Melania. Personas que, sí, Yonanturi, Leopoldina, con doña Consuelo, personas que llevan ya años creyéndole al Señor. Y Dios es fiel para cumplir en sus vidas, en sus familias, para llevar a cabo su plan perfecto. Todas esas oraciones que ustedes han hecho, todo ese clamor que han levantado, todo ese servicio que le han ofrecido al Señor, tiene recompensa, no solamente eterna, sino también aquí, en sus vidas, en sus casas, en sus familias, en su descendencia. Todo lo que ustedes han hecho para el Señor, Dios se los va a recompensar. El haber creído, el haber entregado sus vidas tantos años, tantas cosas que ustedes han vivido en el Señor, tantos regalos, tantas bendiciones y lo que resta para entregar el Señor a sus vidas. Démosle un aplauso fuerte a ellos, por favor. Y quiero que se coloquen de pie en este momento. Son personas que han permanecido tomadas de la mano del Señor. Quiero que le diga, Señor, gracias. Qué hermoso poder seguir el camino que el eterno de Dios nos ha trazado. Dile, Señor, gracias te doy por ser hechura tuya. Gracias te doy
por haber sido creados, Señor,